Judas Iscariote, el nombre que se ha convertido en sinónimo de traición. Pero, ¿y si todo lo que sabemos sobre él no es más que la punta del iceberg? ¿Qué secretos se esconden detrás de su infame traición a Jesús? En este video, exploraremos las profundidades de la figura de Judas Iscariote. ¿Por qué realmente traicionó a Jesús? ¿Fue solo por las 30 piezas de plata, o hay una trama oculta que aún no conocemos? Acompáñanos en un viaje a través de textos bíblicos, escritos apócrifos y teorías históricas para descubrir si Judas fue un simple traidor o un peón en un plan divino mucho más grande. Prepárate para conocer los sucesos menos conocidos que podrían cambiar tu perspectiva para siempre. Si estás listo para desafiar todo lo que creías saber sobre esta figura polémica, asegúrate de ver el video completo y suscribirte para más investigaciones profundas sobre la historia y la religión. Contexto histórico y bíblico. Para entender la traición de Judas, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico y bíblico en el que ocurrieron estos eventos. Nos encontramos en Palestina en el siglo I, una región turbulenta bajo el dominio del Imperio Romano. Era una época de tensiones políticas y religiosas, donde las expectativas mesiánicas estaban en su punto más alto. El pueblo judío esperaba ansiosamente la llegada de un Mesías que los liberara del yugo romano. Este ambiente estaba cargado de esperanza, pero también de peligros constantes, tanto para los líderes religiosos como para los revolucionarios. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles, es una figura envuelta en misterio y controversia. Su apellido, Iscariote, podría indicar su origen, posiblemente de la región de Queriot, o podría derivar del término arameo, sicario, refiriéndose a los rebeldes armados de la época. Judas, junto con los otros apóstoles, siguió a Jesús durante su ministerio, presenciando milagros, enseñanzas revolucionarias y el creciente conflicto con las autoridades religiosas. Pero, ¿qué llevó a uno de los más cercanos a Jesús a traicionarlo? La traición de Judas está documentada en los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque cada uno ofrece una perspectiva ligeramente diferente, todos coinciden en un punto crucial: Judas entregó a Jesús a las autoridades por 30 piezas de plata. En el Evangelio de Mateo, se enfatiza la avaricia de Judas, quien traiciona a Jesús por dinero. Marcos y Lucas destacan la influencia de Satanás, sugiriendo una posesión o tentación demoníaca. Juan, por su parte, presenta a Judas como un ladrón y un traidor desde el principio. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿Podemos reducir la traición de Judas a simples motivos de avaricia o influencia demoníaca? A continuación, exploraremos teorías y textos menos conocidos que podrían arrojar nueva luz sobre este enigma histórico. Análisis de la traición. La traición de Judas Iscariote es uno de los actos más polémicos y discutidos de la historia. Pero, ¿qué lo llevó a traicionar a Jesús? Veamos las posibles motivaciones detrás de su acto. Una de las explicaciones más comunes es la avaricia. Los evangelios nos dicen que Judas traicionó a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Este monto, aunque significativo, plantea la pregunta: ¿era Judas realmente tan codicioso? El Evangelio de Juan menciona que Judas, siendo el tesorero del grupo, solía robar del fondo común. Esta narrativa refuerza la imagen de un hombre impulsado por el dinero. Otra interpretación es la influencia de fuerzas malignas. Lucas y Juan sugieren que Satanás entró en Judas, implicando una posesión o una influencia demoníaca. Esto sugiere que Judas pudo haber sido manipulado por fuerzas más allá de su control. Esta teoría plantea cuestiones sobre el libre albedrío y la responsabilidad. ¿Fue Judas un peón en un juego cósmico entre el bien y el mal? Algunos teólogos sugieren que Judas cumplió una parte esencial del plan divino. Según esta perspectiva, su traición era necesaria para la crucifixión y la redención de la humanidad. Esto plantea una paradoja teológica: si Judas estaba predestinado a traicionar a Jesús, ¿puede ser culpado por ello? ¿O fue simplemente un instrumento de un plan mayor? Otra posible motivación es política. Judas, como muchos de sus contemporáneos,
podría haber esperado un Mesías que liderara una revolución contra Roma. La falta de acción política de Jesús pudo haber llevado a Judas a actuar, buscando forzar la mano de Jesús o alineándose con los líderes religiosos. Si Judas creía que entregar a Jesús provocaría un levantamiento o revelaría el poder mesiánico de Jesús, su traición podría haber sido, en su mente, un intento de acelerar el plan divino. Finalmente, Judas pudo haber estado desilusionado personalmente. Si se sintió traicionado por la dirección que Jesús estaba tomando, su traición podría haber sido una expresión de desesperanza o frustración. Las verdaderas motivaciones de Judas pueden haber sido una combinación de estos factores: avaricia, influencia externa, desilusión política y personal, o una comprensión distorsionada del plan divino. Lo que queda claro es que su acto fue un punto de inflexión en la narrativa cristiana. A pesar de las diversas interpretaciones, la figura de Judas sigue siendo un enigma. Un hombre cuya traición marcó el comienzo de la pasión y crucifixión de Jesús. En la siguiente sección, exploraremos cómo Judas ha sido representado a lo largo de la historia y cómo su legado ha influido en la cultura y la teología cristiana. ¿Es Judas simplemente el villano de la historia, o hay más que aprender de su trágica figura? La figura de Judas en diferentes textos. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de la traición de Judas, pero ¿cómo es representado Judas Iscariote en los diferentes textos que narran su historia? Veamos cómo los evangelios y otros escritos lo describen. El Evangelio de Mateo presenta a Judas como el apóstol que traiciona a Jesús por 30 piezas de plata. Después de la traición, Judas siente remordimiento y devuelve las monedas, confesando su pecado a los líderes religiosos. Mateo describe cómo Judas, atormentado por la culpa, se ahorca, proporcionando una imagen de remordimiento y desesperación. En el Evangelio de Marcos, la traición de Judas es narrada de manera más escueta. Judas busca a los líderes religiosos para entregar a Jesús y posteriormente, Jesús es arrestado. No se menciona el arrepentimiento o la muerte de Judas. Lucas también menciona que Satanás entró en Judas, sugiriendo una influencia demoníaca. Después de la traición, Lucas detalla el arresto de Jesús, pero no ofrece información sobre el destino final de Judas. El Evangelio de Juan presenta a Judas como un ladrón que estaba en desacuerdo con Jesús incluso antes de la traición. Juan enfatiza la traición como un acto de maldad influenciado por Satanás. Uno de los textos apócrifos más intrigantes es el Evangelio de Judas, descubierto en el siglo XX. Este Evangelio presenta una visión radicalmente diferente. Judas es retratado como el discípulo más cercano a Jesús, quien actúa bajo instrucciones directas de su maestro para traicionarlo y así cumplir el plan divino. Este texto sugiere que Judas no es un traidor vil, sino un colaborador obediente en el misterio de la salvación. Esto contrasta fuertemente con las narraciones canónicas y ofrece una perspectiva completamente nueva sobre su papel. Otros textos apócrifos y gnósticos también mencionan a Judas, a menudo presentándolo de maneras que difieren de las narraciones canónicas. Algunos escritos lo describen como una figura trágica atrapada en un destino inevitable, mientras que otros lo ven como un traidor consciente. Estos textos reflejan las diversas interpretaciones y debates teológicos sobre Judas que existieron en las primeras comunidades cristianas. En la literatura medieval, Judas es infamemente condenado en la Divina Comedia de Dante Alighieri. En el infierno de Dante, Judas ocupa el lugar más bajo y penoso, siendo devorado eternamente por Satanás. Esta representación consolidó la visión de Judas como el architraidor en la cultura occidental. En la literatura moderna, José Saramago ofrece una visión diferente en su novela, El Evangelio según Jesucristo. Aquí, Judas es un personaje complejo que actúa bajo circunstancias inevitables, aportando una perspectiva humanista a su traición. Saramago humaniza a Judas, cuestionando la naturaleza del bien y del mal y el papel del destino en los actos humanos. En el cine y el teatro, Judas ha sido retratado de múltiples maneras. Desde el traidor arrepentido hasta el revolucionario incomprendido, su figura ha sido explorada en obras como Jesucristo Superstar y La Última Tentación de Cristo.
Estas obras reflejan la continua fascinación y debate sobre su papel en la historia de la redención. Las diversas representaciones de Judas en estos textos y obras reflejan las complejidades de su figura. Desde traidor vil hasta colaborador en el plan divino, Judas sigue siendo un personaje que desafía simples categorizaciones. ¿Cómo ha influido la figura de Judas en la teología cristiana? Acompáñanos mientras profundizamos en su legado teológico y su impacto duradero en la fe cristiana. El legado teológico de Judas. La traición de Judas Iscariote no solo tuvo repercusiones históricas, sino que también ha dejado una marca indeleble en la teología cristiana. Examinemos cómo la figura de Judas ha sido interpretada y comprendida desde una perspectiva teológica. Para algunos teólogos, la traición de Judas es vista como un elemento esencial en el plan divino de redención. Según esta perspectiva, el sacrificio de Jesús era necesario para la salvación de la humanidad, y Judas desempeñó un papel predestinado en este evento. Esta visión plantea preguntas sobre el libre albedrío y la soberanía divina, y cómo se reconcilian en el contexto de la traición de Judas. Para algunos teólogos, el sacrificio de Jesús representa el amor incondicional de Dios por la humanidad. En esta interpretación, incluso la traición de Judas es abarcada por el amor redentor de Dios, mostrando la capacidad divina de transformar el mal en bien. A lo largo de la historia, la figura de Judas ha sido objeto de debate teológico sobre su responsabilidad moral. ¿Fue Judas simplemente un instrumento del destino o tuvo la libertad de elegir su traición? Algunos teólogos argumentan que, aunque Judas desempeñó un papel en el plan divino, sigue siendo responsable de sus acciones y su traición no puede ser excusada. Este debate sobre la responsabilidad de Judas refleja cuestiones más amplias sobre el libre albedrío y la soberanía divina. ¿Hasta qué punto nuestras elecciones están determinadas por Dios y hasta qué punto somos responsables de nuestros propios actos? En tiempos modernos, algunos teólogos han buscado reevaluar la figura de Judas desde una perspectiva más comprensiva. Argumentan que Judas era un ser humano complejo y que su traición debe ser entendida dentro de su contexto histórico y cultural. Esta reevaluación busca evitar la demonización simplista de Judas y reconocer su humanidad y sus posibles motivaciones. Algunos teólogos contemporáneos ven en Judas un símbolo del pecado humano y la necesidad de redención. Su traición representa la capacidad del ser humano para alejarse de Dios, pero también la oportunidad de arrepentimiento y perdón. La figura de Judas ha sido un tema de reflexión teológica durante siglos, desafiando nuestras concepciones sobre el amor divino, el libre albedrío y la responsabilidad moral. Su traición nos obliga a enfrentar las complejidades del mal y la redención en el contexto de la fe cristiana. Conclusiones. Hoy, la historia de Judas nos invita a reflexionar sobre temas universales como la traición, el arrepentimiento, la responsabilidad y el perdón. Nos desafía a considerar cómo enfrentamos nuestras propias fallas y cómo buscamos redención y comprensión en un mundo complejo. Al final, Judas Iscariote es un reflejo de la complejidad humana. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada acto hay una trama de emociones, motivaciones y circunstancias. Al entender a Judas, también entendemos mejor nuestras propias luchas y dilemas. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la figura de Judas Iscariote. Esperamos que este viaje te haya proporcionado nuevas perspectivas y te haya invitado a reflexionar sobre los temas profundos que su historia plantea. No olvides suscribirte para más contenido sobre la historia, la teología y la cultura. Si te ha gustado el video, por favor, déjanos un like y coméntanos qué te ha parecido. Tu opinión siempre es importante. Hasta la próxima.